Que Dios bendiga a los hermanos. Amén. ¿Hace para Cristo? ¿Hace para Cristo? Por ahora hace para Cristo, porque después vendrán otros pueblos para Cristo, que es la misión por la cual la iglesia está aquí. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Deciros que Susana estará de vuelta, saldrá de Lesbo el día 5 de octubre. El día 6 llegará a Barcelona, se quedará algunos días ahí con mis hijos y después vendrá por aquí. Ya le echo de menos. Aunque un poquito así, pero es especial, ¿no? Es especial, echo de menos. La casa está sola sin ella y se le echa de menos a los hijos. Y ella me decía, papá, el día, no recuerdo si era el día jueves o el día viernes, me decía, ayer lavé muchas ollas. Yo le digo, ¿y eso? Qué bien, ¿no? Sí, papá, porque como hacemos comida para 1,000 o 1,500 personas, imagínate las ollas que lavamos. Yo le digo, bueno, gloria a Jesús, ¿no? Llegará aquí pues fina, lavando bien las ollas y me ayudará en casa a lavar ollas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, gloria a Jesús. Ella agradece las oraciones, les digo que siempre preguntáis por ella y que siempre estáis orando por ella. Ella se alegra, se emociona y transmite los saludos para toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Evangelio de San Mateo capítulo 5 a partir del versículo 43. Mateo 5 a partir del versículo 43, Jesús dijo así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero yo os digo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a los que os saludan, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por las cosas que hasta ahora hemos oído, por las cosas que hasta ahora hemos recibido de ti. Y queremos que tú nos continúes ayudando, ministrando a nuestro corazón, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, dándonos esa humildad para que podamos atesorar en nuestro corazón y nuestra mente impregnar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo haciéndonos entender de cómo debemos servir, de cómo debemos amar, de cómo debemos, Dios, rendirnos a ti para servirte desde la humildad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta pregunta, que para mí es muy subjetiva, muy personal, con relación a mi compromiso con mi comunidad. Mi compromiso con mi comunidad, siguiendo el pensamiento de la cual tenemos este trimestre. Yo digo, ¿no? Si después de este trimestre nuestra mente continúa anclada de la manera como hemos estado pensando, es porque algo Dios necesita hacer en nuestro corazón. Es imposible que después de un trimestre que Dios nos esté bombardeando de cómo nosotros servir a nuestra comunidad, es imposible que no entendamos de cómo Dios quiere que le sirvamos. Por eso surgió esta pregunta subjetiva, muy personal. Señor, como yo preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo quieres o cómo yo debo servir a mi comunidad? ¿Cómo yo debo servir a mi comunidad?
Sabemos que nosotros como iglesia, tenemos la palabra de Dios, la Escritura, como nuestra regla de fe y práctica. No podemos salirnos de lo que ella nos dice. Podemos apoyarnos con pensamientos extrabíblicos que otros dicen, pero al final nos vamos a ceñir con aquello que dice la palabra. Por eso se nos dice evangélicos, porque nuestra regla de fe y práctica es la Escritura. Y en la Escritura encontramos que el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros. En la Escritura encontramos que el Señor nos dice que oremos los unos por los otros. En la Escritura encontramos que el Señor nos dice que nos perdonemos los unos para con los otros. El Señor nos dice que nos aceptemos, que yo no espere que mi hermano, mi prójimo sea como yo quiero que él sea. Él nos dice que nos aceptemos. Tanto tú me aceptas como yo soy, como yo te acepto como tú eres. Es lo que el Señor nos aconseja. En la Escritura encontramos que el Señor nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Nos dice que debemos juntos, que cantemos al Señor y que nos animemos los unos a los otros, que nos sometamos los unos a los otros. En la Escritura encontramos un sinfín de enseñanza, de consejos para que nosotros podamos ser fortalecidos como hermanos, como iglesia, como comunidad y como pueblo de Dios. Porque es de esta forma en la cual el Señor nos aconseja en su Escritura, en su palabra, marca una línea de cómo la iglesia debe conducirse en el seno de su comunidad. Cuando todas estas señales del reino de Dios, en la cual la Escritura nos dice, nos enseña, cuando todas estas señales empiezan a manifestarse en la iglesia, en el seno de la iglesia, estas señales van a comenzar a transbordar. A transbordar es como cuando tú llenas un vaso, lo llenas y transborda y se desparrama agua y comienza a esparcirse a todo lo que está a su alrededor. Cuando las señales del reino de Dios empiezan a manifestarse, el amarnos unos a los otros, lo que he mencionado, cuando este tipo de señales empiecen a manifestarse, estas señales irán a transbordar, que nuestra comunidad que está a nuestro alrededor será alcanzada. Yo un día dije aquí y lo vuelvo a decir, supongamos que, no va a acontecer, ¿vale? Pero supongamos que tengamos nosotros, o mejor dicho, supongamos que la iglesia tenga que cambiarse a otro lugar porque llega tanta gente a la iglesia que no cabemos aquí. Aleluya, gloria a Jesús. Supongamos que tengamos que cambiarnos a otro lugar y ya no estemos aquí los martes por la noche dándole follón a la gente, a los vecinos, ya no estemos los sábados, ya no estemos los domingos, que la iglesia ya no esté aquí. Nuestros vecinos, ¿qué dirán? ¿Se alegrarán porque no estamos aquí? O los vecinos dirán, qué lástima que ellos ya no están aquí, qué pena. Ya no hay aquel jolgorio santo que ellos hacían, ya no está, ya no se escucha. Ya no hay aquel ruido de los niños, ya no hay. O ellos dirán, qué bueno que se fueron. ¿Qué podrían decir ellos de nuestra iglesia si tuviéramos que salir de este lugar? ¿Se alegrarían o irían a quedarse tristes? Por eso cuando la iglesia, personalmente, ¿vale? La iglesia es una iglesia constituida por principios bíblicos. Cuando las señales del reino empiezan a manifestarse, estas señales transbordan, salen de nuestro seno y alcanzan a la sociedad. La iglesia es la iglesia de Cristo, es la iglesia donde el reino de Dios se establece y donde el reino de Dios se extiende hacia los demás. La iglesia no es una ONG, la iglesia no es ACNUR, la iglesia no tiene proyectos sociales, la iglesia no es Cáritas, no es Cruz Roja, no es Elche Acoge. La iglesia no tiene filosofía política ni ideología política de proyectos sociales. Pero si las señales del reino empiezan a manifestarse, como acabo de decir, empiezan a transbordar de por sí misma, por defecto la iglesia empieza a acoger y a realizar proyectos que están dentro del alcance que Dios quiere, que es la de manifestar el reino de Dios, alcanzando a las personas, no solamente llevándoles pan, sino llevándole la palabra.
Miren, la iglesia, que es la extensión del reino de Dios, es la comunidad donde el reino de Dios se extiende, es el reino de Dios donde los profetas de aquel tiempo decían que el reino de Dios e Israel era el lugar donde el shalom de Dios se manifestaba. Donde en ese tiempo en el shalom de Dios había plenitud, había abundancia, había prosperidad, había paz. Y el Señor, por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la nueva versión, la nueva traducción viviente dice así: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebamos, sino se trata de llevar una vida de bondad, de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Somos la iglesia, esta comunidad que existe como señal histórico del reino de Dios. Por eso que Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este asunto del reino de Dios y su justicia, los rabinos judíos enseñan de que el pensamiento, el concepto del reino de Dios y su justicia en Israel estaba tan impregnado que ellos decían que quien hacía un acto de bondad estaba haciendo un acto de justicia. Quien daba un pan a un necesitado, quien daba un abrigo a un necesitado, quien daba una ropa a un necesitado, no lo estaba haciendo porque era bueno o porque era bonachón, no. Ellos decían, quien da un pan a un necesitado está haciendo un acto de bondad, que a la vez ese acto de bondad es un acto de justicia, y quien hace ese acto de justicia y a la vez haciendo un acto de bondad es justo. Ellos le decían, es un sadik en hebreo, un sadik, un justo. Por eso que la Biblia dice que Job era un hombre varón íntegro y un hombre justo. No porque era bueno, sino porque Job hacía actos de bondad, y estos actos de bondad eran a la vez actos de justicia, y al hacer actos de justicia lo tornaban justo. Por eso la Biblia nos dice que Noé era justo, nos dice que José de Arimatea era justo, nos dice que José, el padre de Jesús, era justo, nos dice que Zacarías e Isabel eran justos, dice que Isaías era justo. En la Biblia encontramos la expresión justo. La casa del justo no será derrumbada. Dice la senda del justo es como la luz de la aurora, que va brillando día a día hasta ser día perfecto. Cuando la Biblia se refiere a justo, se está refiriendo a alguien que a la vez de estar haciendo un acto de bondad, hace un acto de justicia, y por eso se hace justo. No hace acto de bondad porque es justo. No sé si me están entendiendo. No hace un acto de bondad porque es justo. Él es justo. Él es declarado una persona justa porque a la vez de hacer un acto de bondad ha hecho un acto de justicia. Por eso él es un sadib. Él es un justo. Por eso que cuando la mujer de Pilato, cuando Jesús estaba siendo juzgado, Pilato estaba interrogando a Jesús, y la mujer de Pilato le manda a decir a través de un soldado: he soñado, he tenido un sueño, pero cuidado con hacerle daño a ese justo, no te metas con ese justo, porque ella había visto que Jesús era un sadib, pero no porque era bueno, porque todo lo que él hacía lo hacía conforme a la tradición de Israel. A la vez de hacer un acto de bondad, hacía un acto de justicia, y por eso se tornaba justo. Por eso dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. En la Biblia encontramos algunos versículos, por ejemplo,
Salmo 41:1 dice así: bienaventurado el hombre que piensa en el necesitado. En una versión dice en el pobre, porque en el día de su adversidad el Señor lo librará. Amén. En el Salmo 112, verso 6 dice así: reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. En Deuteronomio 15:10 dice así: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque de ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que tú emprendas. Está hablando de qué? De hacer justicia. Y Jesús como heredero de esta tradición de Israel, él practicaba la justicia y obedecía la ley. Por eso él fue llamado justo, porque practicaba la ley y hacía actos de justicia. Dice la Biblia que cuando Jesús veía a las multitudes, sentía compasión y les ayudaba. Jesús veía, sentía compasión y actuaba, porque él había en él ese tipo de hacer justicia, de hacer acto de bondad. Por eso cuando miramos a Jesús y decidimos seguirle, personalmente yo me pregunto y le digo: Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? O sea, los que queremos seguir a Jesús, los que tenemos esa pasión ardiente en el corazón por seguir a Jesús, nos preguntamos muchas cosas. Y queremos hacer muchas cosas, pero a la vez nos sentimos impotentes en hacer tantas cosas. Y entre tantas las cosas que el Señor tiene para decirnos con relación a cómo servir a mi comunidad, Él nos dice: sirva a la comunidad haciendo justicia, pero haga justicia con amor. Sirva a la comunidad, sirve a tu comunidad haciendo justicia, pero haga justicia con amor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender qué es la justicia de Dios, miren, en la Biblia católica encontramos la palabra caridad. Ellos sustituyen a la palabra amor, le ponen caridad. Ellos tienen su concepto que le dan en cuanto a caridad. Pero la Biblia nos da una interpretación a lo que es caridad. Nos da un concepto en cuanto a lo que es caridad. La Biblia nos enseña que caridad no es justicia. Y existen algunas diferencias entre qué es lo que es justicia y qué es lo que es caridad. Yo por lo menos he encontrado tres. He encontrado muchas, pero he puesto tres. Hace tiempo estaba en un curso allí en Brasil sobre, el curso era la iglesia, su responsabilidad en su comunidad. Y entre todas esas anotaciones que yo anoto, esa locura que me da, que anoto, encontré hace tiempo un cuaderno que anotaba que yo escribo para yo mismo entenderme, para que nadie pueda ir sufrir lo que estoy escribiendo. A veces mi hija Susana me dice: ¿qué te he escrito? Le digo: es para mí, yo escribo y ya está, es para mí, yo me entiendo. Y Susana me dice: pues vale. Entonces, entre esas cosas encontré algunas notas. Y una nota me llevó a la inspiración de otra nota. Y entre estas cosas encontré algunas cosas. Por ejemplo, para que podamos nosotros entender la diferencia entre justicia y caridad, qué es lo que hace la diferencia entre justicia y caridad,
entendemos primero, número uno, que justicia, que caridad se hace de arriba para abajo. Justicia se hace de abajo para arriba. Caridad implica una relación de jerarquía. Yo tengo, yo doy a quien no tiene. Yo sé, yo ayudo a entender a quien no sabe. O tú sabes, ayudas a entender a quien no sabe. Tú tienes, ayudas y das a quien no tiene. En cierta manera nos está induciendo a una jerarquía, que si tú me das, yo recibo de ti porque tú me das, porque tú tienes, yo no tengo. Entonces en cierta manera yo paso a respetarte, yo paso a tenerte en consideración o en cuenta. Tú estás arriba, yo estoy abajo. Caridad es acto de arriba hacia abajo. Pero justicia es de abajo hacia arriba. Por ejemplo, yo no tendría problemas, a veces cuando yo hablo con el peque, yo tengo que mirarlo así. A veces me pongo así, ¿no? Un día una hermana, como a veces lo saludo, se sentó y me dice, ahora me puedes besar. Le digo, vale, gracias, ¿no? Porque no lleva zapato taco alto, por eso, ¿no? Yo no tendría ese problema, ¿no? Cuando converso con el peque o con Juan, tengo que levantar la cabeza, ¿no? Y a veces, pues me hago a un lado y converso tranquilo. No tendría ese problema de abajo para arriba. A veces le digo a Peque, cuando hay invierno, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está la atmósfera por arriba? No, yo le digo, porque por aquí está un poquito así, un poquito caliente, un poquito fresca, y esas son esas bromas, ¿no? Entonces, caridad se hace de abajo para arriba. Justicia se hace de arriba para abajo. Justicia es María, la madre de Juan y Zebedeo, de Juan y Jacobo, que llegan a Jesús y le dicen, Señor, cuando tú estés en tu reino, ordena que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, María, le dijo, mujeres, que aún tú no has entendido que los gobernadores de este reino, de este mundo, los gobernadores de Roma, dominan con poder y autoridad, dominan imponiendo ese cargo de jerarquía. En mi reino no es así. En mi reino, quien quiere ser el mayor, sea el que sirva. En el reino de Dios, si uno quiere servir por medio de la autoridad y del poder, es a través del servicio, es a través de la humildad. Es Jesús lavando los pies a sus discípulos. Porque en la mente de Pedro estaba ese tipo de jerarquía. Era, Señor, tú no puedes lavarme los pies porque tú eres rabí, tú eres el maestro, tú tienes mucho para darme. Pero Jesús le cambió el chip a Pedro. Le dijo, no, Pedro, en mi reino, el que quiere ser el mayor, ¿cómo? ¿El qué? ¿El que quiere ser el mayor qué? ¿Cómo? ¿El que quiere ser el mayor? Sea vuestro servidor. Sea vuestro siervo. En el reino de Dios, si quieres ser respetado, honrado, no hace falta un micrófono, no hace falta púlpito, no hace falta, hermano, no hace falta nombre. Los héroes tienen nombre, los que sirven son anónimos. Alguien dice que la Iglesia Católica tiene ídolos que adora. La iglesia evangélica tiene micrófonos que desea. Si quieres ser el mayor, si quieres servir al nivel de autoridad y de poder, Jesús enseñó, es a través del servicio. En el reino de Dios, caridad no es justicia, porque caridad se hace de arriba para abajo, en cuanto que justicia se hace de abajo, lavando los pies, limpiando el suelo, fregando el suelo, limpiando los cuartos de aseo, es nivelándome con aquel que no tiene, no es sirviéndolo en la distancia. Jesús nos enseñó de que
a esta prostituta con la cual los otros lo despreciaban, a ese fariseo, a ese publicano, Jesús comía en la mesa con ellos. Y cuando nos sentamos a comer en la mesa con la gente, con los hermanos, con las personas, no estamos haciendo cosas para ellos, estamos haciendo cosas con ellos. No es en la distancia, es en la comunión, en la aproximación, en la empatía. Acto de justicia se hace a través de abajo para arriba. Por eso el apóstol Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Aló? ¿Como superiores a quién? O sea, yo no soy mejor que nadie de vosotros. Yo no soy mejor que tú. Si yo quiero estar en ese patrón de ser honrado, yo tengo que servir. Y nada hacer por vanagloria y nada hacer por partidarismo, sino yo debo considerarte a ti superior a mí, desde la humildad. Mi amigo pastor David Borja, él decía: yo soy tan humilde que si encuentro una persona más humilde que yo, la mato. Yo decía, bueno, pues nada. Número 2, caridad se hace donando generosamente. Justicia se hace resignificando estilo de vida. Caridad se hace donando generosamente, en cuanto que justicia se hace resignificando estilo de vida. Miren, a medida que vamos sirviendo al Señor, el camino se va haciendo más difícil. Porque los que quieren servir al Señor conforme a cómo Dios quiere que le sirvamos, vamos a entender que poco a poco, nuestro compromiso con la comunidad, con los vecinos con los cuales nos rodean, implica en más renuncia de nosotros. Decía que Jesús, como heredero de la cultura de Israel en cuanto a la justicia, él aprendió esto. Dentro de la cultura judía decían así: el ser humano tiene una balanza en la vida, y esta balanza tiene dos platos. Y si esa persona comienza a hacer cosas malas, el plato de cosas malas se va llenando y pesa tanto que la persona se convierte en una persona impía. ¿Quién es un impío? Un impío es aquel que no tiene el carácter de virtud, de generosidad, de que pasa de la necesidad, que hace la vista gorda del problema, que no se importa con aquel que no tiene para comer. ¿Qué nos importa? Yo no sé si a ti te ha pasado cuando te pones a la mesa a comer y le oras a Dios. Yo no sé si te ha pasado de esperar tiempo para llevar la cuchara a tu boca o el tenedor a tu boca, porque piensas que hay hermanos, hay vecinos, hay gente que no tiene para comer. No sé si te ha pasado eso. ¿Te ha pasado alguna vez? Amén. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado? Aleluya. Gloria a Jesús. Que nos continúe pasando mucho más aún. Entonces decía, pero cuando uno comienza a hacer cosas, cuando comienza a hacer actos de bondad, el plato el otro plato comienza a llenarse de actos de bondad, que son actos de justicia. Y por eso es llamado sadí, por eso la persona es llamada de justo. Sería bueno que cada vez que nosotros hagamos un acto de bondad hacia alguien, sería bueno que le dijéramos: gracias, hermano, por el privilegio, la honra que me das de ayudarte. Gracias por esa honra, por ese privilegio que me das de echarte un cable, de ayudarte, de compartir lo que tengo. No tengo, pero voy a compartir lo que tengo. Gracias. Practícalo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar.
Porque justicia resignifica sentido de vida, resignifica estilo de vida. Nos cambia el chip de la manera de cómo ayudar a nuestra comunidad. Caridad se hace donando algo. Justicia se hace resignificando estilo de vida, no solo el mío, sino la vida de los otros. Caridad se hace con lo que yo tengo en casa, con lo que me sobra. Miren, hay una estadística que dice que de un año para otro año, quitando la ropa de abrigo en cuanto a las mujeres, a las prendas de las mujeres, quitando la ropa de abrigo, ellos dicen, no siempre es el caso, ¿no? Pero ellos dicen, normalmente, cuando una mujer tiene una prenda de vestir, una blusa, una camisa, un jersey, y no lo usa por 3 meses, no lo va a usar más. En algunos no. En algunos tienen jersey, blusa de 2, 3 años, ¿no? ¿Cuántos zapatos debe tener la mujer en el ropero? No, este zapato encaja con este jersey, este zapato encaja con este vaquero, ¿no? ¿No es verdad? Este tenis, este deportivo, ¿no es verdad? ¿Cuántos zapatos debe tener una mujer en su ropero? ¿O cuántos relojes debe tener un hombre en la mesita de noche? ¿O cuántas correas, cuántos cinturones el hombre tiene que tener? Caridad se hace con lo que tengo en casa, con lo que me sobra, con lo que me estorba. Recuerdo que en el último rastro que se hizo aquí en la iglesia se dijo, por favor traigan sus cosas, pero tráiganlas en buenas condiciones. ¿No se dijo así? ¿Es necesario decir que traigan las cosas en buenas condiciones? No hace falta. Hay gente cuando las trae hasta las lava y le pone mucho suavizante para que huela bien. Caridad se hace con lo que me estorba en casa. Caridad se hace con lo que no quiero más en casa. Caridad se hace con aquello que me sobra, con aquello que no quiero. No estoy diciendo que cuando eso viene a la iglesia, no estoy diciendo que no vamos a sacarle provecho. Gracias por las donaciones, gracias por todo eso. Se aprovecha, pero caridad se hace con eso. En cuanto que justicia se hace resignificando estilo de vida. Caridad se hace con dinero. Justicia se hace con conciencia. Construyendo relaciones. Porque quien construye relaciones es porque está empatizando con la persona, porque se está identificando con la persona. Yo siempre digo, yo tengo muchos conocidos, pero amigos, poquísimos. Amigos, pocos amigos. Conocidos, apunte pala. No eres de la familia, mentira. Muchos me han dicho, ¿eres de la familia? Mentira. Porque cuando paso ni me saludan. Como alguien dice, hello, ¿no? Hello, en ese día alguien dice, no, hello. Conocidos tenemos, pero amigos, el amigo nace. ¿Dónde nace el amigo? Por eso cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, Pedro le decía, pero ¿por qué me lava los pies? ¿Qué es lo que quieres? Y Jesús le tocó, digamos, más o menos significando la historia, Jesús le toca la espalda a Pedro y le dice, Pedro, yo quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo. Yo doy gracias a Dios, ¿sabes? Porque a veces en esta iglesia me he sentido tan abatido que ha habido alguien de mi lado y he ido a su lado y le he dicho, abrázame. Porque la iglesia está para eso. La iglesia es el lugar del abrazo. Es el lugar de cuenta conmigo.
Es el lugar de decirle: ora por mí, no entiendo lo que me pasa. La iglesia es para eso. La iglesia, acto de justicia, se hace con conciencia, se hace desde la comunión, desde la relación personal, no en la distancia. Acto de justicia es Zaqueo. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, y Zaqueo le dice: mira, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo entendió, Zaqueo hizo una evaluación de su familia, de su situación financiera, de cómo había alcanzado toda esa riqueza. Él fue consciente de que todo lo que tenía no había sido hecho a través de la justicia. Él dice: y si en algo a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Porque justicia resignifica estilo de forma de vida. Justicia nos lleva a decir: estás actuando mal, cambia tu estilo de vida, que no es por ahí, cambia la manera, cambia la forma de vivir, cambia la forma de trabajar, cambia la forma de gastar tu dinero, cambia la forma de relacionarte con tu esposa, cambia la forma de amistad, cambia la forma. Justicia resignifica estilo de vida. Justicia le da sentido a mi vida, le da sentido a mi forma de vivir, a mi forma de pensar, a mi forma de vestir, a mi forma de ver, a mi forma de sentir, a mi forma de andar, a mi forma de hacer las cosas, a mi forma de conversar con alguien. Justicia resignifica estilo de vida. No solamente resignifica estilo de vida mía, sino resignifica estilo de vida de a quien yo le estoy ayudando. Justicia es más o menos así, de resignificar estilo de vida. Yo ayudé a un hermano, pero después veo que ese hermano se ha ido con sus hijos al Burger King. Y uno diría: qué sinvergüenza, le doy dinero para que compre comida y mira con sus hijos al Burger King. Cuando pensamos así es porque estamos haciendo actos de caridad. Pero cuando yo le doy una ayuda a un hermano y le digo: lleva a tus hijos a comer, y después los hijos van al Burger King, al Chicken Boom, a lo que sea, al Mall de la Pasta, y van a lo que sea, y yo paso por ahí y digo: wow, oh, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos también son dignos de comer, de entrar al Mall de la Pasta, de entrar al Burger King. Ellos se merecen eso en el nombre de Jesús. Es así, son actos de justicia. Justicia resignifica estilo de vida. Justicia hace con que el desvalido, el necesitado, el menesteroso pase a ser el protagonista de la historia de su vida. Basta ya con que el diablo haya pisado la cabeza, lo haya tenido debajo de sus pies. Es necesario que lo levantemos, que le demos el protagonismo de su vida y decirle: tú vales, tú sirves. El diablo te estuvo debajo de sus pies por muchos años, pero a partir de ahora Jesucristo te liberó. A partir de ahora tú vas a escribir tu propia historia, porque tú vales, tú sirves, porque Jesús en ti es más poderoso para hacer mucho más de aquello que pedimos, pensamos o imaginamos. Amén. Justicia resignifica mi estilo de vida, como también resignifica el estilo de vida de los demás. Justicia es hacer esto. Justicia se hace con aquellas cosas que tenemos para dar. Caridad se hace con aquellas cosas que tenemos para dar. Justicia se hace dando lo que el otro necesita recibir. Me explico otra vez, lo leo otra vez. Caridad se hace con aquellas cosas que tenemos para dar. Pero justicia se hace dando lo que el otro necesita. No es lo que yo tengo para dar lo que determina mi amistad con el otro. No es lo que yo tengo para dar lo que determina
que el otro va a ser mi amigo, mi compañero de jornada. No es lo que yo tengo para dar. Es lo que yo sé que el otro necesita recibir. Es el ciego Bartimeo. Bartimeo llegó a Jesús y Jesús le hace una pregunta un poquito así para nosotros, un poquito fuera de cosa, ¿no? Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego llega a Jesús y le dice, ¿qué cosa quieres que te haga? O sea, Jesús no debería haber hecho esta pregunta ante un necesitado que quería recibir la vista. Pero Jesús le dice, ¿qué cosa quieres que te haga? Porque no es lo que tú quieres recibir. Es lo que yo tengo para darte. Es lo que yo creo que es tu necesidad, en la cual yo te voy a dar. No es lo que tú quieras recibir, sino lo que yo entienda de cuál sea tu necesidad para recibir. El ciego le dice, Señor, yo quiero ver. El ciego quería ver. Pero Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Él quería recibir sanidad. Y Jesús dijo, mira, tú no necesitas sanidad. Tú necesitas salvación. Y con la salvación trajo la sanidad. Por eso Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque cada vez que nosotros buscamos el reino de Dios, la justicia va transbordando, que las personas que están a nuestro alrededor van a ver algo diferente que la iglesia tiene para dar. La gente quiere recibir pan, quiere recibir lentejas. Pero tú y yo como iglesia sabemos que el pan y la lenteja es pan para hoy, hambre para mañana. Tú y yo como iglesia necesitamos que la mejor solución para la comunidad es Jesús. Y con Jesús las otras cosas serán añadidas. No es lo que tú quieras recibir, es lo que yo entiendo que tú necesitas recibir. Justicia es el paralítico de Marcos capítulo 2, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comenzaron a razonar entre ellos y a decir, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién es este que dice tus pecados te son perdonados? Si no, el único que tiene poder para perdonar es Dios. Y Jesús le dice, mira, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad para perdonar pecados, mirando al paralítico le dijo, ¿qué le dijo? Levántate. Porque ya había ministrado sanidad para él. Ya había ministrado que él necesitaba lo primero que necesitaba era que sus pecados sean perdonados. Ministró primeramente lo que era necesario, lo que él entendía que necesitaba, y después le dio lo que él quería recibir, que era sanidad. Por eso Jesús, el apóstol Pablo dice, así como el Señor Jesús nos enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando hacemos justicia, la hacemos para la otra persona, cuando hacemos caridad la hacemos para la persona, pero cuando hacemos justicia la hacemos junto con la persona, junto a ella, devolviéndole el protagonismo de su propia historia. Por eso una iglesia que camina con Jesús y va más allá de la caridad, va más allá de la solidaridad, es una iglesia que camina con Jesús, es una iglesia que se identifica con Jesús, es una iglesia que hace lo que Él nos enseñó a hacer, es una iglesia que practica la justicia del reino de Dios, es una iglesia que hace con que las personas vuelvan a tener su protagonismo, con que vuelvan a ser el personaje de la historia de su vida. Por eso la pregunta en la cual inicié fue, Señor,
cómo yo puedo o cómo yo debo servir a la comunidad en la cual yo estoy rodeado. El Señor me diría: Ricardo, si quieres servir a la comunidad en la cual tú vives, practica la justicia, pero practícala desde el amor. Practícala desde el amor. No es cuánto tú tienes para dar, sino es cuánto amor tú pones en lo que das. Es la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía. Es la ofrenda de la viuda de Sarepta, que primero preparó para Elías una torta y dice: no te preocupes, no te preocupes, tú prepárame primero para mí una torta y después come tú y tu hijo. No te preocupes, no te preocupes, que el Señor Jehová ha dicho que la harina en la tinaja no faltará, no escaseará, ni el aceite faltará, ni el aceite va a menguar. No, no te preocupes, prepara para mí primero, que Dios ha prometido que tu harina no va a faltar, ni tu aceite va a faltar, vas a tener lo suficiente hasta 3 años y 6 meses. Por eso dice la Biblia que cuando el justo muere, el justo, su memoria es recordada. Acto de justicia es Dorcas. Cuando falleció, mandaron a llamar a Pedro, que estaba en Lida. Pedro fue a 20 kilómetros hacia Jope. Llegó ahí y ¿qué hicieron las mujeres? Le mostraron a Pedro: Pedro, mira los delantales, mira la ropa que ella nos ha hecho. Ella nos ha hecho estos actos de justicia. Y Pedro la resucitó. Acto de justicia es dar, pero poner amor en lo que damos. No es cuánto damos, es cuánto amor ponemos en lo que damos. Porque si das un pedazo de pan a un necesitado, pero lo das con amor, eso es olor fragante para el Señor. Y concluyo diciendo este versículo en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 35, en el juicio de las naciones. Jesús dice así, versículo 37 y 40, dice: entonces los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hicieron acto de justicia, hicieron un acto de bondad, que este acto de bondad fue un acto de justicia y por eso son justos. Entonces, aquellas personas que hicieron un acto de bondad, que se tornó un acto de justicia, se denominan justos. Y Jesús dice, entonces los justos, aquellos que hicieron justicia, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos ante ti? Respondiendo el Señor le dirá: de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso la iglesia no tiene filosofía política, no tiene ideología política. La iglesia no es una ONG, aunque sí hay señales que se manifiestan dentro del seno de la iglesia. Estas señales transbordan y a su vez por sí mismas se activan en hacer actos de justicia, porque la iglesia está para esto, para buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no sé cómo muchas veces nuestro estilo de vida es en nuestra casa, pero el Señor no nos dice que nos estanquemos en obras solidarias ni en obra de caridad. Tú y yo, que servimos a Dios y que queremos más y más,
tenemos que andar haciendo actos de justicia. Como iglesia, necesitamos aprender, o como hijo de Dios necesitamos aprender a decirle: Señor, ¿cómo tú quieres que yo sirva a mi comunidad? ¿De qué manera? ¿Portándome mal? ¿Dando gritos para que mi vecindad, mis vecinos escuchen que yo estoy gritando, que me estoy peleando con mis hijos? ¿Gritando a mi esposa? ¿Gritando a mis hijos? Señor, ¿cómo tú quieres que yo pueda servir a mi comunidad? ¿Peleándome con mi jefe? ¿Llegando tarde al trabajo? ¿Pasando media hora en el cuarto de baño? ¿Cómo tú quieres que yo sirva a mi comunidad, Señor? Y el Señor te dirá: haciendo acto de justicia, pero haciendo acto de justicia en amor. Que el Señor nos ayude a que podamos transbordar con estas señales del reino de Dios en nuestra vida. Y no hace falta, hermano, cuando esto transborde en nuestra vida, no hace falta decir: hay necesidad en la iglesia. No hace falta. No hace falta que un ángel venga por la noche y te diga: oh, mi siervo, oh, mi sierva, esta hermana no tiene que comer, no ha pagado el agua, no ha pagado la luz, oh, y llévale ahí una compra de Mercadona. No hace falta, no hace falta, porque justicia se hace con conciencia. ¿Tú ves a alguien que no trabaja, que tiene 3, 4 meses que no entra dinero en su casa? No hace falta que el Espíritu te lo revele. Acto de conciencia. Tú comes, pagas, porque tienes dinero, el otro no trabaja. ¿Y de qué come? ¿De qué paga? Acto de conciencia. Cuando esto comienza a transbordar en nuestra vida, va a transbordar en nuestra sociedad, como producto de transbordo de nuestra iglesia. Por eso que el Señor nos ayude, hermanos. No te estoy diciendo que pienses que si vas a comprar un par de zapatos, una camisa, que te sientas triste porque el otro hermano no tiene. No te estoy diciendo eso, no. Compra tu camisa, compra tus zapatos, porque también te lo mereces. Pero seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús, día a día nuestra vida se va complicando, porque hay más compromiso, hay más envolvimiento. Por eso que el Señor nos ayude a que hagamos acto de justicia día a día en nuestra vida. Invito a los hermanos, por favor, en cuanto ellos nos cantan una música, si quieres ponerte en pie. Tú puedes decirle en esta noche al Señor: Señor, ayúdame a darle sentido allá al armario donde guardo la dispensa. Ayúdame a darle sentido a esta dispensa, Señor. Ayúdame a darle sentido al gel que yo uso para ducharme, al champú que yo tengo. Ayúdame a resignificar mi estilo de vida. Ayúdame, Señor, a compartir. No es porque me sobre ni porque tenga, no, Señor. Yo quiero compartir con aquel que no tiene. Cierra tus ojos y cantémosle a Dios.